Conversar de este personaje histórico que ha sido parte de nuestra historia a través del fútbol también, que se ha hecho bastante conocido su nombre, y es por esto que el día de hoy estamos con Nelson Lobos, historiador, con quien vamos a estar conversando de Arturo Fernández Vial. ¿Quién es Nelson y cuáles son sus principales características? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Pamela? Gracias por la otra invitación, la nueva invitación. Sí, fue bastante novedoso, exitoso el bloque en relación a lo que implica también conocer a nuestros personajes históricos también de la región. Sí, sí. Y aparte tienen vidas muy, de repente, la historia es como una gran novela, si uno la ve desde esa perspectiva. Y puede llegar a ser muy entretenida dependiendo del relato, dependiendo de cosas se cuentan y no se cuentan. Así es. Bueno, Fernández Vial fue el joven santiaguino que nació el año 1855 aproximadamente, en un periodo de la historia de Chile donde todavía había conflicto. Pensemos que hubo dos guerras civiles, 1851 1859, entre Concepción y Santiago, y él nació en ese contexto, muy niño, pero era normal las disputas en las guerras civiles en Chile. Todos sabemos lo que significa una guerra civil. Entró muy joven, 14 años, al ejército primero, para formarse en su carrera militar, y posteriormente pasó a la Armada. Y ahí ya comenzó la carrera definitiva que sería de él en el tiempo. Dentro de su formación, obviamente, estuvo vinculado en este caso a las campañas de la Guerra del Pacífico, porque, y aunque no lo crean en las casas, él estuvo acompañando al capitán Arturo Prat en su último salto, digamos. ¿Y cuál fue su rol ahí específicamente, Nelson, en la Guerra del Pacífico también, y en la huelga también de los estibadores en Ferroviaria en Valparaíso de 1903? Pensemos, de partida, él, guardia marina, él era joven, Prat ya era mayor, tampoco tanto, debe haber tenido unos 20 años, Fernández Vial más o menos, cuando pasa, un poquito más de 20 años, 24 años más o menos, cuando él le tocó estar en Iquique, ¿cierto?, bloqueando el puerto, y se enfrentan a Huáscar, todos conocemos esa historia, y había fallecido Prat. Él estuvo a cargo de la parte de la Santa Barra, donde se guardan las municiones, apagando incendios, estaba en ese rol. Cuando fallece Prat, obviamente al fallecer Prat después del primer espolonazo, hubo una suerte de momento tenso de tregua, por así decirlo, en esa batalla. Se pusieron a discutir ahí los mandos qué había que hacer. Lo que quedó claro es que la bandera jamás se iba a arrear, y él fue el que subió a clavar la bandera para que no sea movida de ahí. Después, su camarada de armas, Segers, subió también y clavó otra por si volaban esta. Fueron como los dos héroes en ese día. De héroes, pero desde la perspectiva obviamente de Chile, para los peruanos no eran héroes. Pero ellos, o tal vez sí, depende de cómo se mire y de quién lo mire. Y ellos, lo que lo destacó a él fue el que mantuvo la bandera arriba, ahí expuesto las balas de cañón, y ya las balas obviamente de fusil también. Finalmente ya vino el tercer espolonazo, después ya se hunde la Esmeralda, y él es capturado. No fallece, pero uno de los marinos capturados. Estuvo preso del ejército peruano, y posteriormente en un canje de prisioneros él fue devuelto a Chile y volvió a Valparaíso. Después continuó obviamente en la guerra, prestando servicios en la Armada. Pero su rol fue como el de cualquier soldado en una guerra importante, pero lo que lo destacó a él, que estuvo en el momento, dentro de la tripulación, primero, que despertó esta identidad nacional, porque Prat, alguien diría, oye, en Chile se celebran puras derrotas, la batalla de la Concepción, pero es que dentro de esas derrotas que sufrió Chile hubo una entrega total por la bandera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Prat y la tripulación? Y él fue el que sostuvo la bandera en lo alto. Entonces, fue uno de los que impulsó ese patriotismo, donde la gente
concurría a decir, oye, yo quiero estar en esa guerra defendiendo al país. Nelson, y hablando de características también más personales de Arturo Fernández Vial, ¿cuál es ese rol social que él tenía y cómo se vincula con el Club Deportivo Arturo Fernández Vial? ¿Por qué también está esa relación? Es que, para entender un poco, porque él era, primero, un atípico en la época, y tuvo ciertos vínculos, digamos, después siendo medio pololeado ahí por la izquierda, porque él tenía una visión muy social, que la fue desarrollando en el tiempo, porque obviamente cuando él ingresa a su carrera era la vida militar todo. Con una guerra, primero, vivió entre las guerras civiles, chilenas. Le tocó la guerra permanente casi con los mapuches. Él no participó, pero estaba ahí, o sea, era algo, había que tener presencia militar permanente del Biobío al sur. No en todos lados, porque Chile había avanzado harto por la costa. Y luego, estoy contando un poco para entender a este personaje. Viene la Guerra Civil de 1891 con la Guerra Civil con Balmaceda, cuando él, siendo presidente obviamente de Chile, quiere cambiar muchas cosas, tampoco tantas, porque igual era liberal, conservador también, pero él pretende tener ciertos cambios constitucionales, pretende nacionalizar ciertas áreas de la industria. Esto genera la reacción del Congreso, de los capitales extranjeros, y se genera esta ruptura entre el Congreso y el gobierno nacional. Y ahí se encontraba en el sur Fernández Vial, fue tomado prisionero porque los gobernistas, digamos, dijeron, oye, él está con el Congreso, logró escapar, y después se suma a las fuerzas de la revolución, digamos, que eran los congresistas, y donde tuvo un rol destacado fue en el desembarco en Concón, cuando ya en la batalla final, ¿cierto?, Placidia, Concón, de la guerra civil, cuando ya se decide, la balanza se inclina definitivamente al Parlamento, en favor del Parlamento, el Congreso. Él fue el que había organizado todo el desembarco. De hecho, él tuvo un rol muy importante en la Armada en organizar estas fuerzas de desembarco, lo que serían un poco los Marines en Estados Unidos. Pero tenía, ¿cierto?, una visión más bien estratégica, era muy estratégico también para abordar todo lo que se vivía en esa época. ¿Cuál era también esa mirada política? Es que él, lo que lo destaca, digamos, lo que lo hace explotar en ese sentido, y que desarrollaron a este personaje atípico, fueron justamente estos dos momentos históricos que a él le tocó vivir, porque vivir una guerra es terrible. Primero, una guerra contra Perú y Bolivia, y segundo, después la guerra fratricida en esta guerra civil. Pero lo que lo destaca, que mencionas tú y que me lo preguntabas delante, fue en la huelga que hubo de los portuarios, los estibadores en Valparaíso, y de los ferroviarios, que obviamente el ferrocarril estaba muy asociado al puerto, si todo no había camiones en esa época. Entonces el comercio giraba en torno a eso. Y ahí tenían demandas porque realmente les pagaban mal, las condiciones de trabajo eran pésimas, los horarios, las horas no estaban reguladas, el derecho al trabajo se estaba recién desarrollando, entonces, y no como derecho al trabajo propiamente tal. Entonces comienzan estas huelgas que no eran huelgas legales, pues el que hacía huelga era un delincuente para la época. Entonces van a esta paralización y el presidente Riesco ordena, mire, ¿sabe qué? Una orden muy escueta, vaya, contenga esto, y si es necesario el uso de la fuerza con las consecuencias que sean necesarias, lo hace, que era bastante común en la época. Lo hablábamos unas semanas atrás anteriores con Silva Renard, el tema de la matanza de Seguro Obrero, la matanza de la Escuela de Santa María, después pasó a la del Seguro Obrero y así sucesivamente. A él le tocó lo mismo en el fondo. Y él, siendo ya, creo que era contraalmirante en esa época, en vez de ocupar las armas, pensemos de que su especialidad era el uso de la fuerza como marino, porque si lo hacemos una distinción hoy, Carabineros está preparado para contener, para realizar un rol más a nivel ciudadano, de protesta ciudadana. El ejército no, tiene otra preparación. Pero él, haciendo uso de sus dotes de liderazgo, decidió conversar y negociar. ¿Su capacidad de liderazgo tenía influencia dentro de los acuerdos o de lo que se iba estableciendo también en esa época de manera, no sé si positiva, pero sí para poder avanzar?
En la práctica no tuvo tanta influencia porque finalmente los capitales extranjeros, que eran ingleses, la mayoría en esa época en Chile, no estuvieron de acuerdo y eso terminó igual en una matanza donde no participó él. Pero él sí logró alargar esto, logró evitar el derramamiento de sangre inicial, él propuso bases de acuerdo sin autorización de nadie. Entonces se fue por su cuenta, por Era sus como convicciones. rupturista también. Era dentro rupturista. de Entonces esa- eso fue algo que generó, que tal vez lo destacó en relación a la mayoría de los oficiales del ejército, que en realidad fuerzas no deliberantes de partida. Él deliberó, él pensó, y si bien la orden era bastante escueta, le dijo: tome los procedimientos que usted estime conveniente. El estilo de esa época, lo que se acostumbraba era que si había una protesta de trabajadores, se les reprimía básicamente, así era, y con todo, no con escudos, con lacrimógenas, con balas, moría mucha gente. Entonces, y él rompió con eso, y fue muy criticado, fue tal vez no porque no haya matado gente, sino porque desobedeció, comillas, porque suponía y se entendía que la orden era ir y no dialogar, ustedes me deponen esto y se acabó. Y segundo, porque llegó a acuerdos, más que nada hizo propuestas que las empresas no estuvieron dispuestas tampoco, y las empresas estaban muy vinculadas a las élites de la época. Entonces, Habla mucho de esta influencia de liderazgo que tenía él, de este rol social que caracterizaba a Arturo Fernández Vial, pero ¿cuál era la historia familiar o por lo cual él se vio influenciado también desde el ámbito más personal? Es que por el lado de su madre tenía, creo que su abuelo fue oficial del ejército, pero su bisabuelo estuvo vinculado incluso en el periodo de la independencia. Creo que fue uno de los que suscribió el acta de independencia también en Chile. Entonces él era Vial de partida, Arturo Fernández Vial. Los Vial en general son, y lo siguen siendo, de las familias que, no lo digo con ninguna significación negativa, es nomás. En la historia de Chile los Vial han estado en distintas instancias y en distintos espectros del poder y de la toma de decisión a nivel nacional. Entonces él tampoco es que haya sido como se pretendió con muchos años con Manuel Rodríguez, que también era de las élites. Manuel Rodríguez, él lo mismo, él también pertenecía a una familia de las élites, y él también se vio influenciado obviamente en la carrera militar por su bisabuelo, por su abuelo, y posteriormente en el periodo de Chile del siglo XIX fueron guerras tras guerras: la guerra con la Confederación Perú-Boliviana, las guerras con los mapuches, las guerras con la guerra civil que hablábamos entre españoles, que después nos llamamos chilenos, con el rey, la guerra con España por las Islas Chincha, con Perú, que Chile se metió a defender a Perú ahí. Después la guerra del Pacífico, las guerras civiles, siempre guerra con los mapuches, las cuasi guerras con Argentina. Entonces Chile estuvo involucrado, por eso cuando de repente se ha planteado el ejército de Chile será igual el de hoy, o la sociedad chilena, a esos, como lo plantea la historiografía decimonónica, un poco estos bravos soldados, no sé si seremos lo mismo, porque hoy son contextos históricos totalmente distintos, otras comodidades. también. Entonces, y Vial nació en ese contexto y con esas influencias, donde también ser militar era importantísimo en la época, tenía mucho prestigio. ¿Y por qué crees que su nombre y su legado hasta el día de hoy siguen presentes en muchas personas, y sobre todo también que se refleja en un club deportivo tan icónico, histórico de nuestra región? Mira, el club deportivo Ferroviario Internacional, creo que se llamaba, se fundó en 1897, más o menos, por ahí, y por los ferroviarios. Y ellos, en agradecimiento, en honor a este rol que tuvo también. Rol que tuvo dialogante y rupturista, sí, fue tremendamente rupturista en la época. Los trabajadores eran todo lo que hoy conocemos por derechos fundamentales, los trabajadores, el mismo derecho al trabajo. Era una cosa que se estaba gestando recién a nivel mundial, se está aterrizando en Constitución, en el Tratado de Versalles, recién se instala la OIT, entonces, que fue posterior al Tratado de Versalles. Ahí quisieron hacerle este homenaje los ferroviarios y le pusieron el nombre al club, el nombre de él, que fue su 1903. Y ahí quedó para siempre Almirante Arturo Fernández Vial. ¿Y cómo crees que ha evolucionado también el club deportivo, dada la historia que tiene desde un contexto histórico, y que hoy en día también han vivido bastantes crisis durante todo este proceso?
O sea, de partida el club tiene es un club que muy popular. Y de hecho, llena estadios. Lo estamos viendo en imágenes. Sí, llena estadios. Mucha gente, yo tengo muchos amigos, hijos o nietos de ferroviarios, que ante la cantidad de trabajadores como el ferrocarril era mucho más próspero en Chile, había obviamente mucho más personal, y todos vialinos. Yo creo que a nivel cultural ha influido el vial. Ahora, a nivel dirigencial ya... Ahí ya entramos en otro terreno. Entramos en otro terreno, si las cosas han funcionado o no han funcionado, pero el vial también ha tenido... ¿Cómo será que, por ejemplo, Kempes quiso venir a jugar acá? Más allá que puso sus condiciones, Kempes, para los que no los conocen, mundialista, campeón del mundo con Argentina, más allá de las condiciones que él tenía, que entrenaba casi cuando quería, pero hacía goles, seguía haciendo goles, seguía jugando esa figura a nivel mundial. El mismo Arturo Sangüesa hoy, con el recorrido que tiene, sigue estando en el vial. Entonces el vial igual despierta pasiones y tiene esas características que la verdad no sé qué tan arraigadas, porque después a la historia misma del inicio del almirante Arturo Fernández Vial, con esta historia que acabamos de comentar, porque después las instituciones van tomando cierta vida propia. Se va perdiendo como el origen o el propósito de por qué nace también. Porque nace, y esa es la importancia de las dirigencias, hacer actos conmemorativos, visitar de repente la tumba de Arturo Fernández Vial, invitar a los familiares porque tiene descendientes él, y que el club también se permee con esta historia. Y la historia sobre todo... ¿Crees que se ha perdido un poco? Yo creo que sí, yo no soy conocedor de la historia del club, por si acaso, no soy conocedor. Es historiador. Claro. No, pero es que también la historia de los clubes es parte del estudio de la historia, claro, pero desde otra vereda. Claro, desde otra vereda dentro de la historia. Pero eso pasa en general con la misma fundación de Colo-Colo. Que Colo-Colo, que no, porque casi que los mapuches fundaron Colo-Colo y eso no fue así. Esos fueron élites de Santiago que crearon el nombre porque Colo-Colo identificaba con la araucana, y ahí viene el mito del mestizo, que los chilenos somos la mezcla de... O sea, no tiene nada que ver con los mapuches. Entonces, ahí pasó el dato, hay un libro muy bueno que habla sobre la vida de Manuel Aburto Panguilef, así un libro como 1000 páginas, y son sus cartas, y él fue un dirigente mapuche de mediados del siglo XX, y él ahí comenta la fundación de un club de puros mapuches y que incluso fueron a jugar con Colo-Colo. Y hay un vínculo ahí emocional de ellos hacia Colo-Colo. Los golearon, pero fueron a Santiago a jugar. Ahí también hay historias de fútbol vinculadas a la fundación. Y si tuviéramos que resumir esta historia que estamos comentando el día de hoy a través de estos personajes que son parte también de la historia de la región, ¿cierto? A través del fútbol. ¿Cuál es el legado de Arturo Fernández Vial en nuestro país? Yo creo que hay un legado social, de desprendimiento, porque era un hombre sencillo. Era un hombre que... a pesar de pertenecer a la élite. A pesar de pertenecer a la élite, de haber sido de la oficialidad del ejército, y de hecho el ejército de por sí, por su formación, por la disciplina que requiere, impecable siempre. Y obviamente andaba impecable, pero él no era no tenía el mismo concepto en su cotidianidad que tenía probablemente todos sus camaradas de armas. Fue muy cuestionado, fue muy criticado. De hecho, después de ya esta intervención, ya lo querían sacar del ejército. De hecho, creo que ya él se va a retiro en 1915. ¿Pero qué era lo que hacía que generaba eso? Era un turista en las reuniones sociales. Se menciona que en esa época todo el mundo usaba sombrero en la calle. Él no usaba sombrero en la calle. Él, por ejemplo, estaba preocupado del tema del alcoholismo. Creó una organización que se preocupaba de la rehabilitación y la prevención del consumo de alcohol en los años, de hecho, la gran Era droga, raro ver a alguien que tuviera ese propósito en esa época desprendido total, sin un interés económico detrás. Y él también el tema del fomento al deporte, o sea, cosas que se discuten hoy. Fíjate que tú ves los programas de gobierno hace muchos años atrás, cuando se ataca el consumo de droga, la prevención del consumo de droga, ¿con qué se ataca en gran medida? Inyección de recursos a los clubes deportivos. Sí al deporte, no a las drogas. Él ya estaba preocupado del atletismo, que era algo que le apasionaba en esa época, fomentando clubes de atletismo. Entonces, el rol de él ya, en vez de decir, me fui a retiro, me quedo con mi jubilación, con mis recursos, porque era una persona con buena situación económica,
siguió activo hasta el día de su muerte, fue el año 1831, si mal no recuerdo, hasta el último día. Él estuvo preocupado desinteresadamente de otros. Y ahí es donde se lo vincula un poco, porque se hizo atractivo, obviamente, para los grupos de izquierda, porque que trabajaban por el proletariado, por los trabajadores, en todo este mundo convulsionado. Pero él nunca se vinculó en la política así derechamente, él simplemente se mantuvo en esta... Como que tenía ese rol social, el poder contribuir desde lo que le apasionaba también a nuestra sociedad, pero no podía quizás influir tanto en la política pública de esa época. Es que era un actor más que fue relevante y que también la gente la desacredita, o sea, también lo trataron de desacreditar muchas veces. Estaba loco, porque a él se le elevó la calidad de héroe con ya lo de la Esmeralda. Claro. Después en la Guerra Civil tuvo un rol, por ejemplo, con el general prusiano Emil Rauch, que llegó a ser comandante en jefe del ejército, y que fue el formador del ejército chileno en toda todo lo que hoy conocemos de ejército prusiano, etc. Estuvieron juntos en el desembarco de Concón, o sea, estaba pero en lo máximo él. Pero cuando empieza a adoptar estas conductas atípicas, que no hacía lo que se suponía que debía hacer en su rol social... Fue generando rechazo. Rechazo, y había que desacreditarlo, porque esta figura obviamente iba a concitar seguidores. Y había que cortarlo para que la gente, una guerra política que se llama hoy, desacreditar a tu rival de loco, de desadaptado, de lo que sea, pero tú lo rechazas comunicacionalmente para que la población se mantenga distante. ¿Se siguen manteniendo esas prácticas hoy en día también en el ámbito político? Por supuesto. Pero es que eso es parte del ser humano y siempre ha sido así. Fue así, es así, va a seguir siendo así. Hay muchos actores políticos hoy en día incluso que han tenido roles importantes y cuando ingresan a la política, el bando contradictorio inmediatamente, un año atrás era lo máximo, inmediatamente pasa a ser con futbolistas que se han metido en la política o deportistas en general. Es natural. Parte de los personajes que estamos revisando en esta sección, que cada día martes vamos a estar ahí hablando con Nelson Lobos, historiador, quien nos cuenta de las personas que han influido en nuestra región, cómo fue el almirante Arturo Fernández Vial. Así que un gran abrazo a toda la familia Viarina, ¿cierto?, que nos sigue a través de todas las plataformas digitales. Muchas gracias, Nelson, por estar con nosotros el día de hoy. Y una última cosita. Sí, tenía una información. Mencionar que no confundir, esta es mi opinión muy personal, las cosas del pasado con el presente. Él, en su rol de almirante, hizo todo lo que hizo. O sea, si él no hubiese sido almirante, no hubiese estado ahí, no hubiese hecho lo que hizo. Y lo otro que el anuncio que quería hacer, y mirando a la cámara, invitando a todos y a todas, las jornadas de Historia Mapuche, las quintas jornadas de Historia Mapuche acá de la Universidad, del Magíster de Historia de la Universidad, en conjunto con las sextas jornadas de Historia de la Sociedad de Historia Yumbel, se van a celebrar los días 28, 29 y 30 de noviembre de este año en la comuna de Yumbel. Está apoyando al municipio también, a un gran apoyo la organización Historia Mapuche y la Facultad también de Educación de la Universidad del Biobío de la sede de Chillán, que estamos todos trabajando ahí. Va a estar pero lo mejor de todos los académicos la temática es parlamentos y relaciones fronterizas, obviamente los mapuches, pero con la zona de Yumbel. Así que va a estar espectacular para que se empiecen a preparar, porque le vamos a estar dando siempre anuncios. Imperdible panorama, que también ahí lo vamos a estar contando a ustedes por las redes sociales, me imagino, sí, ¿cierto? Para que asistan, porque qué relevante es conocer nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente, y para no cometer errores a futuro, ¿cierto? Con esto vamos a una pausa comercial y volvemos al Multiversos en este día ya miércoles 23, siendo las 5:33 minutos.